Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al podcast de Otroras. El día de hoy tenemos una invitada pues muy importante para nosotras porque es una figura de la literatura, una autora que ha tenido un reconocimiento, un boom así como un reconocimiento muy importante a raíz de que fue seleccionada, estuvo dentro de las 13 finalistas para el Book Prize 2024 y es Dalia de la Cerda. Muchas gracias por estar aquí, Dalia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos, habíamos comentado, bueno, ya habían ustedes también visto ya que la suscripción del mes de julio justamente les había llegado a ustedes, es el libro de Dalia, el de Perras de Reserva, y vamos a platicarles, bueno, os voy a platicar como brevemente, Lu, ay, perdóname. ¿Y tú cuándo me vas a decir? Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo me vas a saludar esta estúpida? Ay, disculpa, mi amiga. No hay problema. Pero si quieres, antes de que les hables del libro, Va. déjame hablo brevemente de la trayectoria de Dalia. Sí. Ella es Dalia de la Cerda, nace en Aguascalientes en 1985, es escritora y activista, cofundadora de Morras Help Morras. Tiene un estilo directo y combativo y dialoga con su trabajo político y con sus libros más recientes. Como Perras de Reserva ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2019 y alcanzó proyección internacional con sus traducciones. También, antes de publicar el libro, trabajó en diversos oficios y participa y conduce podcast. Sí, me encantó, y aparte me encantó que dentro de los oficios, cuando le estaba leyendo aquí la bio, me encantaba que decía, estudió licenciatura en filosofía, ¿no? Y así como, oh, wow. Y luego, ha sido empleada de un call center, un bar, una fábrica de dulces, editora de noticias internacionales, vendedora de Avon, rosas negras en la calle y de ropa de segunda en el tianguis. Y yo dije, claro, o sea, todo esto está así como súper reflejado en la manera en la que te expresas, porque creo que una de las cosas como bien destacables del trabajo, no nada más de Perras de Reserva, sino de tu trabajo literario, es la oralidad, el uso de la oralidad popular, pero como obviamente con unas reflexiones como bien profundas, ¿no? Entonces se nota que hay una chica de barrio así como con una punzada filosófica muy aguda y aparte temas de cuestión de género y de feminismo también, que tengo yo que decirte, Dalia, que soy súper fan de tu podcast, me encanta y me encantó. El que más me ha gustado ha sido el de Mujeres Culeras, porque sí es cierto en donde está todo el reflejo de los diferentes feminismos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Muy bien, háblanos un poco del libro, Moni, para poder empezar con las preguntas que tanto nosotras como nuestras suscriptoras nos han mandado para hacerle a Dalia. Sí, bueno, el libro, además de los reconocimientos que ya habías dicho, es un libro en donde ustedes pudieron haber leído, es un libro que está escrito en primera persona, lo cual tiene como un punch, o sea, te llega, bueno, a mí me llegó, por ejemplo, o sea, empecé a leerlo y cada vez que lo iba leyendo era así como, ay, güey, o sea, me empezaba a pesar como mucho las historias, entonces eso ayuda mucho esta oralidad, es con una prosa o con un lenguaje muy popular, me encanta todas las referencias que hay de las canciones, noticias, en donde a final de cuentas son diferentes personajes femeninos, desde atravesadas por este sistema violento, ¿no? Entonces es como el punto en común y bueno, hay historias que se entrelazan unas con otras. Muy bien. Oye, Dalia, pues mira, una de las preguntas que más se repetía en los mensajes de nuestras seguidoras y suscriptoras, y creo que nosotras también teníamos la misma pregunta, es ¿qué te hizo optar por narradoras en primera persona y qué posibilidades te abre este tipo de narración?
Bueno, en primer lugar elegí las narradoras en primera persona porque iba a hablar de temas de violencia. O sea, inicialmente mi trabajo empezó con la idea de querer escribir sobre violencias que vivimos o que viven las mujeres en México, especialmente las más brutales, que es el feminicidio. Y las narrativas respecto al feminicidio, no solo en México, sino en la literatura en general, en ese momento que les estoy hablando de 2012, 2013, eran de que pues la mujer no importaba. Lo que importaba es que había una mujer asesinada que iba a funcionar para que la trama avanzara, para que un hombre o una mujer investigadora o investigador se lucieran resolviendo ese caso, tuvieran un desarrollo de personaje, un arco dramático, pero quién era la mujer, qué le gustaba, eso no importaba. Lo importante era que alguien iba a resolver el crimen. Entonces, pues yo quería poner el foco desde otro lado, la mirada desde otro lado, que era en las historias de las mujeres que son asesinadas. Y para esto creo que la voz más potente es la primera persona, por muchas razones. Una de ellas es porque históricamente a las víctimas en general, pero también a las mujeres, se nos ha privado eh, como de esa capacidad de hablar, como que hemos sido históricamente silenciadas, sobre todo en el arte, más que silenciadas, invisibilizadas de manera deliberada, pero también la versión de las víctimas rara vez importa, o la visión o la dignidad de las víctimas rara vez importa. Lo que importa es cómo fuiste asesinada y si se va a resolver o no tu crimen y quién va a tener los aplausos de que resolvió tu crimen. Entonces, por eso fue que usé la primera persona. También porque la primera persona funciona mejor para la creación de intimidad, para construir como esa sensación de cercanía, para que el lector, la lectora empatice más rápido con el personaje, porque pues estamos preparadas y constantemente escuchamos narraciones en primera persona, aunque no sean desde la literatura a la escritura, siempre estamos escuchando en primera persona a nuestras amigas, a otras personas contarnos su chismecito de que, ay, hola, amiga, me pasó esto. Entonces nos lo cuentan en primera persona y como que de manera inmediata empatizamos porque es algo que ya tenemos muy, muy trabajado. Y pues yo necesitaba ya en las historias que hablan de mujeres que ejercen violencia, que las lectoras tuvieran la capacidad o pudieran empatizar fácilmente con mis personajes. Entonces, para eso pienso que el narrador más adecuado es la primera persona, para generar empatía y cercanía. Genial. Justo Fíjate lo que que te pasó, ¿no? sí, sí, exacto, era cada vez como ibas como, bueno, iba yo como adentrándome más siendo como mucho más empática, entrando en esa persona, en ese personaje. Y fíjate que hubieron dos narraciones que platicamos con las suscriptoras y dentro de uno de nuestros círculos de lectura. Y de las narraciones que llamaban o que teníamos como en común, que habían gustado más o que nos habían llamado más la atención, eran que Dios perdone y Dios no hizo el paro. Que a final de cuentas en uno son como las dos caras de la moneda, ¿no? Estas personas, estas mujeres que ven bueno, ellas creen que es un chico, un ratero, y entonces lo ajustician, o sea, lo hacen justicia por su mano, y luego vemos la historia de la chava que va a terminar finalmente como asesinada por estas dos mujeres. Y dentro de lo que platicábamos era lo interesante de incluso que tengan esta unión en el mismo título, ¿no? O sea, la palabra Dios, o sea, Dios como perdón y el otro como Dios no hace el paro, ¿no? O sea, como la figura del perdón, pero también la figura del Dios castigador, porque pues me toca vivir en una situación social y económica precarizada, y pues a mí no me va a hacer el paro, entonces yo tengo que arreglármelas por mí misma.
Y también nos llamaba mucho la atención el sentido de justicia por cuenta propia. Yo te voy a ser bien sincera, cuando yo lo estaba leyendo, yo dije, esto, hay una noticia en donde ya había salido esto y me llamó mucho la atención esto de que, bueno, sí era ratero, pero no era mala persona, ¿no? Y no, y te quería preguntar eso, si estoy inventándome yo esa noticia o si puede ser que de ahí salió. No, sí fue. Es que, bueno, como que me nutro de varios lugares como para agarrar inspiración. Y uno de esos lugares, pues, es la vida real, las historias que suceden en la vida real. Y acá en Aguascalientes hubo un caso, precisamente el de las costureras, que fue de unas costureras que se metió fue un chico a robar a su casa. Y entonces a la hora que se mete a robar a su casa, ellas lo matan a sartenazos. Y posteriormente a que lo matan a sartenazos, bueno, se acredita la legítima defensa. En su caso, salen inmediatamente, ni siquiera pisaron prisión, se nomás fueron a rendir su declaración y salieron como si nada. Tuvieron que mudarse de casa porque pues obviamente los vecinos y los familiares del chico asesinado no estaban tan contentos con la resolución del juez ni con que haya matado a su familiar. Y se hizo muy viral la entrevista que le hicieron a una de ellas, que era una prima del chico asesinado. Y en esta entrevista ella dice muchas cosas, entre ellas que él andaba bien, que acababa de salir del penal, que él sí era ratero, pero que no era mala persona. Y esta entrevista ha sido súper, súper viral en internet, todavía es muy viral. Y yo lo entendía desde el punto de vista de ella. O sea, puede ser que nosotros viéramos a un ratero nada más, pero para ella era un familiar con el que creció. O sea, ella no veía a esa persona en conflicto con la ley, esa persona que le hace daño a otras personas. Ella simplemente veía a un ser humano, a un ser humano querido, a una persona querida, al primo con el que probablemente jugaba de niña, con el que fue creciendo, con el que vivía, donde había una afectividad. Y pues la frase de que da origen al texto que está como en paralelo, que es el de la chica que se mete a robar, es de una canción de un rapero que se llama Tren Locote. Y él dice eso, de que hay cosas en las que Dios no te hace el paro. Y a mí me ha parecido algo interesante explorar la subjetividad religiosa de las personas y la espiritualidad Ujú. porque creo que en un montón de contextos, a pesar de que hay muchas personas que son agnósticas o que son ateas o que no se preguntan si hay un Dios o si hay una deidad o si hay un ser superior, en muchos otros y en la mayoría, las personas están buscando una deidad, un ser superior, un ente que esté ahí en algún lugar del universo, que te escuche, que te haga el paro de vez en cuando, pero sobre todo que te Ujú. quiera independientemente de si eres buena o mala persona. De ahí que haya tantas creencias paralelas también, como que no se agüita por la criminalidad si no eres una persona tan buena onda. O como en el cristianismo, por ejemplo, o en las religiones del judeocristianismo, que sí Dios es un Dios muy moral, que te exige mucha bondad, que te exige que no matarás, Claro. no levantarás falso testimonio, no santificarás las fiestas y todos sus mandamientos de no vas a comer esto, no vas a comer lo otro, pues se hacen conferencias paralelas, esféricas, que los dioses son más blanditos. O sea, incluso se retoman elementos de las religiones tradicionales para darle relectura donde los dioses son más blanditos, como el San Juan Tadeo, la Santa Muerte, el Angelito Mm. Negro. La gente crea sus propias deidades que sean como más comprensivas ante pues, los actos humanos y que las personas no siempre pueden comportarse de forma moral. Y eso me parecía también muy interesante, como al final de cuentas, por más malo, malísimo que seas, estás buscando un Dios que te quiera y te acepte tal y como eres. Así de malo. Ujú. Sí, y de hecho también creo que la religiosidad es bien importante y el trasfondo también, porque leyendo la historia de esta chica, bueno, como en ambas, ¿no? O sea, donde primero relatan que ellas pues fueron a dar a esa colonia porque pues olvidada ahí de Dios, porque pues era donde podían ellas tener como construir su vivienda, pero luego también ves el caso de la otra chica y dices, ay, güey, o sea, está,
tienen una condición de vida bien, bien fuerte y es como, bueno, pues, o sea, aquí o tragamos porque pues mi hermano nomás no ayuda, entonces yo tengo que hacer esto y me pongo a robar. Y fíjate que ahorita que estabas diciendo justamente lo de los prejuicios y cómo se ven las personas, me puse a buscar la noticia, pero luego me salieron un montón de noticias así de que, o sea, exactamente repitiendo el mismo patrón, ¿no? Así de que no, pues lo agarraron e hicieron justicia propia. Y entonces estaba viendo en Facebook los comentarios y los comentarios así de que sí, esas lacras y no sé qué, bla, bla. Y yo digo, bueno, el trasfondo también es político, ¿no? O sea, a final de cuentas el gobierno pues no ha ayudado tampoco a sanear como esta deuda también de precariedad económica. Y pues bueno, sí fue algo que nos llamó mucho la atención, que fueran los dos justamente que se repetían más, así como en este círculo de lectura. Y bueno, también un poco relacionado con el manejo de estas historias, vemos que el humor negro aparece de vez en cuando en todo el libro, ¿no? Entonces queríamos preguntarte cómo fuiste calibrando el uso del humor negro o de este humor negro en escenas pues tan extremas o con temas tan duros. Bueno, creo que una de las actividades que como escritor o escritora tienes que hacer cuando vas a escribir es leer, porque a través de la lectura puedes ir midiendo, o sea, experimentar los temas de los que tú quieres escribir como lector y como lectora. Entonces, a la hora que yo leía textos que hablaban sobre la violencia que vivimos las mujeres, o textos que hablaban de feminicidio, textos donde había, que se tocaba la marginación, problemas sociales, la pobreza, la violencia, yo me daba cuenta que de pronto llegaban a ser agobiantes para mí como lectora, que después de leer 3 páginas de cómo una persona vive en la absoluta precariedad y esa persona está ahí en ese lugar de víctima, en la indefensión, llegaba a ser cansado para mí como lectora y tenía que tomarme mis espacios y mis aires, dejar el libro un ratito, ir a descansar, tomar otra lectura y luego retomar. Y también llega a ser, además de cansado, pues llegas a pensar en abandonar la lectura porque dices, ah, pura violencia aquí ya, te dan un descansito. Uh-huh. Y ya que la narración sea tan plana, también aburre, que sea todo violencia, 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 o el mismo tratamiento hacia las mujeres, es aburrido. Entonces, pues exprimé básicamente como lectora algo que yo no quería hacer en mis textos y que no quería que las lectoras que me leyeran pasaran por eso. Entonces, pues me pareció que la mejor forma para darles descansos después de narrar situaciones de violencia, o situaciones de precariedad o situaciones complejas, es darle humorcito, irle metiendo humorcito, darle pequeños triunfos a mis personajes, que fuera como un sub y baja de emociones la lectura para que la emoción que estuvieran sintiendo a la hora de leer no fuera tan plana y también para que se prestara más a la reflexión, porque cuando tú lees y te es violencia, 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 en un texto narrativo llega el punto en que te insensibilizas y ya no hay una reflexión acerca de la violencia que estás leyendo, porque es tan abrumador lo que estás leyendo que pues ni siquiera hay lugar para la reflexión, únicamente para la emotividad. Y a mí, además de que las lectoras sintieran, me interesaba que reflexionaran. Entonces, creo que el humor siempre ha sido un arma muy poderosa para hacer que las personas reflexionen al momento en que se ríen y también para dar aires, como cuando te sientes muy mal y de pronto creo que ver una película de comedia te ayuda como Uh-huh. a clarificar la mente, de que oye, ya pienso mejor las cosas después de haberme reído un poquito. Y además creo que es algo muy de la mexicanidad. O sea, en otros países, cuando me han preguntado, les explico que en México le tenemos muy poco respeto a la tragedia y a la muerte. Siempre lo hablamos con mucho humor y es de que les explicaba, por ejemplo, los titulares de periódicos, de que tú ves el periódico El Metro, pon tú, que se muere un señor en un motel y le ponen se vino y se fue. Y yo, güey, no me Sí. puede estar dando risa esto. O sea, es un señor que le dio un infarto y se murió, pero ¿por qué me da risa el titular? Y es algo muy de los mexicanos, como burlarnos de nuestras tragedias. Pasa algo así terrible y en los 3 minutos ya hay memes. O sea, se muere hoy
una persona, una celebridad, o se muere alguien importante en la cultura mexicana y en los segundos de que anuncia su muerte, ya va a estar el meme del pirata de Culiacán, llevándoselo al cielo, ¿no? La troca y el pirata de Ajá. Culiacán ahí atrás. O sea, le tenemos como muy poco respeto a la tragedia y creo que eso creo que nos ha funcionado a que seamos un país no tan de la chingada, porque a pesar de que tenemos unos niveles de violencia, o sea, ven de que hay alerta de viaje en un montón de países y a muchos países que yo he viajado me han parecido más peligrosos que México. O sea, a mí aquí en México, pues sí, ajá, está el crimen organizado y hay lugares que son extremadamente violentos, pero por ejemplo en Francia, el trauma que tienen con los atentados terroristas, Dios, o sea, es de que yo decía, güey, relájense un montón. ¿Cómo vas a suspender la operación del metro porque alguien olvidó su maleta y piensas que puede haber una Oh, bomba adentro? O sea, los entiendo, pero en México no vivimos con ese terror. O sea, en México sí podemos usar el transporte público lo normal y no vivimos con el terror de un atentado terrorista. Nuestro miedo es otro, y al que te toque una balacera, que te toque un narcobloqueo, pero no creo que esté al nivel, por ejemplo, de los miedos que experimentan, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y, y creo que tiene que ver mucho con que los mexicanos tenemos el sentido del humor, que hace como que seamos muy de que, o sea, sí, pero hay que reírnos. Es que mis gatos se están peleando, dejen agarrar a la sí, ya gata. los vimos, están ahí, las palitos Se bien están bonitos. peleando, es que se odian entre ellos. La gata más bien es que mi gata ya está grande. Ella tiene Ya. 10 años y el gato tiene 5, entonces ella lo crió como si fuera su hijo, pero ahorita ya no soporta. O sea, ya como que ella Ya, está ya. grande y él quiere seguir jugando. Y ella así de que no quiero jugar contigo, déjame y se pelea. Oye, Dalia, y de hecho, esto que decías de cómo son diferentes estos temas que se perciben tanto digo, bueno, que tú llegaste a percibir en otros países y aquí en México, dentro de, bueno, ya hemos comentado lo de Morras Help Morras y Morras versus fundamentalismo, que, bueno, son una base ideológica como muy importante para tu escritura, tu hacer de escritura. Pero de estos 13 relatos, ¿hay alguno que se quedó ahí en el tintero que te quedas así como, híjole, haber hablado de este tipo de violencia o este caso, etcétera? En Perras de Reserva hubo un texto que sacamos, o sea, que estaba escrito para o sea, que estaba, yo lo había escrito para el libro, pero que lo sacamos porque no logré aterrizarlo de manera que fuera ética y hablaba sobre las personas que se autodesuscriben de la vida, Ajá. que se desviven, pues. Entonces, pues es que es un tema complejo y probablemente para las personas que hemos como surcado por esos ríos turbios, esté muy normalizado hablarlo y lo hablemos de forma muy normal. Yo tengo amigas que bromean constantemente, o sea, de que esta semana solo lo pensé una vez o Ya. que comparten memes, ¿no? De que sobre las ideaciones Ujú. de desvivirte o estas ideaciones de pronto pues de suscribirte a la vida y como que lo normalizamos, o sea, como que a mí se me hace normal, ay, hablar de que querer morirse lo normal, ¿no? Pero la gente no lo ve tan normal. Entonces a la hora de tratarlo en la escritura había mucho problema, mucho problema porque es un tema muy sensible, es un tema tabú, Sí. no hay que romantizarlo, además de no romantizarlo, hay que visibilizarlo, pero de una forma en que se entienda como un problema de salud pública y Ujú. como un problema que cuesta la vida de muchas personas y es difícil. Entonces no lo logré y sacamos ese texto de la antología y me quedé con ganas de escribir al respecto, pero sigue siendo un tema difícil. Ahorita hay una polémica en la literatura mexicana porque un chico escribió un ensayo sobre poetas que se desuscriben de la vida Ujú. y la gente está muy enojada, sobre todo la gente cercana a estos poetas que se desvivieron, pues no es que te encante o te vaya a encantar ver la romantización y es algo que sucede también con las hijas, con la hija de Silvia Plath. Ella decía, dejen de hablar de la desvivisión de mi mamá.
O sea, para ustedes a lo mejor es muy romántico, ay, la poeta, vida y ay, el genio artístico, pero para nosotros como familia fue una calamidad. Entonces sí, el texto pues no se logró y que se quedó fuera. Y también había otro, pero ese fue ya en la reflexión sobre las mujeres que mueren buscando un ideal estético como pues por trastornos de la conducta alimentaria, o sea, que dejan de comer o ya sea tanto por una anorexia o bulimia o por someterse a procedimientos estéticos, porque pues hay mujeres que pierden la vida por tratar de alcanzar un ideal de belleza, pero también hay otras que quedan perjudicadas, o sea, seriamente. Mi mamá siempre tuvo amigas trans de toda la vida, de toda la vida. Y ellas, por querer alcanzar ideales de belleza, varias de ellas murieron. O sea, creo que dos o tres son las que yo recuerdo que murieron, porque se inyectaban esta cosa de los biopolímeros Ah, o incluso sí. aceite. Había una que No. les inyectaba aceite de bebé Oh, no. para moldearles yo, de hecho, si es por alcanzar al final de cuentas un ideal de belleza, es algo que comparten pues con muchas mujeres cis que quieres de ser delgada y te haces una liposucción y Ujú, vas y te la haces a un lugar que es una casa, que no tiene pues los requerimientos de salubridad ni médicos para atender una emergencia. Entonces creo que era pues algo que quería tratar, pero el problema del texto es que generó mucha controversia porque a la hora que yo me puse a investigar y a hablar con mujeres que se sometían a procedimientos estéticos o que tenían algún tema como de algún trastorno de la conducta alimentaria, era difícil que no te convenzan que aunque pues ajá, se pueden morir, pues están tomando una decisión con agencia. Porque cuando tú hablas con ellas no es de que digas, ay, el patriarcado, los estándares de belleza, etc. O sea, ellas te dicen, ajá, yo sé todo eso, yo sé que hay estándares patriarcales, pero no me importan, yo quiero, pues quiero acercarme a ser delgada, quiero pesar 40 kilos, aunque mida unos 60 y sé que es estúpido de mi parte y sé que es un estándar patriarcal y del capitalismo, pero lo quiero hacer de todas formas. Entonces, como que esa parte pequeña de agencia yo quería respetarla en mi texto. O sea, que mm, quería respetar que al final de cuentas, aunque las ponga en riesgo y aunque sean, pues estemos reflexionando sobre las decisiones que toman las mujeres y sobre los contextos que las orillan a tomarlas, al final de cuentas siguen siendo una decisión y que muchas veces es válida, pues al final, ajá, si te quieres morir por alcanzar un ideal de belleza, pues ya es tu pedo, ¿no? Y es, el texto se le hizo problemático a la editorial, me dijo, no, es que estás justificando que los trastornos de conducta alimentaria es peligroso porque las adolescentes, no sé qué, y dije, ok, te la compro. Va, no lo publicamos. Y creo que esos dos textos se quedaron en el tintero, en al menos Perras de Reserva. Inmediatamente me quedaron muchos otros mm. porque al final de cuentas es que pues una propone, Dios dispone y el diablo y descojea. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil, o sea, yo lo puedo decir así, pero la verdad es que no siempre tienes las herramientas para narrarlo todo, porque hay mucha complejidad en muchas cosas y sí hay que una irle tanteando y sobre todo tener, en mi caso escuché a la editora, la que manejó esta edición de Perras de Reserva, inicialmente fue una editora y yo dije, pues esta es profesional, le voy a hacer caso. O sea, Ya. ella sabe cosas, le voy a hacer caso. Si los textos ella dice que no están bien logrados, es que no están bien logrados. Bueno, Dalia, y otra pregunta que queremos hacerte, que la verdad nos parece muy importante, es, tu libro ha sido traducido a diferentes idiomas y queremos saber cómo fue tu trabajo con los traductores para que no se perdiera esta voz de barrio en la traducción. O es que eso no se ha podido lograr del todo, porque pues ha sido traducido a muchos idiomas ya. Eh, de los que yo he podido ver, por ejemplo, en el francés lo que hicieron es que pues hay un francés también callejero, hay un francés a pie de calle, sobre todo hay un francés que se habla en contextos donde hay mucha migración, o sea, donde la mayoría de estos habitantes son
migrantes, aunque no sean de primera generación, que ya son de tercera generación, que ya son sobre todo pues personas que son franceses, aunque sean personas árabes, ya se identifican más como francesas o franceses, pero que siguen conservando cierta habla pues de las mezclas de culturas y de las mezclas de idiomas y su lengua materna, que es el francés, con la lengua de sus papás o de sus abuelos. Entonces, trató de adaptarse pues a un francés más callejero, más sucio, más, no tan el francés que conocemos. Y en Estados Unidos se utilizó mucho el Spanglish, o sea, se dejaron muchas frases en español, se utilizó el Spanglish. También se utilizó pues mucho pues inglés callejero, pues en casi todos lados se trató de utilizar pues los lenguajes de la calle de estos países. Pero pues la realidad es que yo sabía ese que era un riesgo, o sea, desde que es que bueno, de primeras yo no escribí pensando en que me iban a traducir. O sea, yo nunca dije, ah, bueno, traducir a tantos idiomas, nunca lo pensé. Entonces, pues no era de que yo estuviera pensando de que, ay, las traducciones y esto y lo otro, ¿no? Ya cuando te metes al mundo editorial y ya tienes éxito, o sea, que ya te empiezan a traducir, sí, para el siguiente libro, cuando utilizas, por ejemplo, en mi caso, que era mucho lenguaje situado, sí me dijeron, pues puedes pensar en reducir el lenguaje situado para que las traducciones no sean tan difíciles. Y yo no, no han sido difíciles, no hay por qué hacerlo. Al final de cuentas, pues se queda en México, es donde pues se puede disfrutar como que esa riqueza lingüística y está bien. Pero lo que sí funcionó definitivamente es que, por ejemplo, había una cosa y era, les voy a poner el ejemplo de temporada de huracanes. O sea, creo que temporada de huracanes también utiliza un lenguaje muy oral, muy situado y también debe haberse enfrentado a los mismos problemas de traducción mi libro, que es pues cómo traduces a la navaja, pues, voy sin camello. Sí. O sea, pues está difícil. Pero, por ejemplo, en el caso de Fernanda, igual la historia es muy concreta. O sea, una puede decir muy fácilmente de qué se trata en Ujú. temporada de huracanes, ¿no? Pues se trata de un chico que se enamora de una muchacha, de una adolescente que está embarazada de producto de agresiones sexuales por parte de un adulto con el que ella vive, que es parte de su familia política, pues su familia política, pero su familia. Ella huye cuando se da cuenta que está embarazada, este chico la encuentra, se enamora, se hacen noviecillos, la mamá piensa la mamá del chico piensa que él es el papá del niño y dice, ¿qué futuro va a tener esa criatura? La lleva a abortar con la bruja del pueblo y cuando el chico se entera va y mata a la bruja. Sea, básicamente esa es la historia. Entonces, creo que ahí lo que sucede es que a la gente, más que cautivarles el lenguaje, les cautivó la historia. Entonces Ujú. sucede lo mismo con mis textos. O sea, más allá del lenguaje, lo que les cautiva es las historias, que están bien estructuradas, que pueden seguir fácilmente el hilo de la narrativa sin ponerle tanta atención al uso del lenguaje. Y creo que también en mi caso lo que ayudó mucho fue como el folclore mexicano, que en el extranjero les parecía muy interesante, como nuestras espiritualidades, como nuestras dinámicas, como la música que escuchamos, en lo que creemos, el chupacabras, decían, ay, el chupacabras. Se les hacía muy cool. Entonces creo que eso también ha ayudado un montón. Pero definitivamente la oralidad es algo que una sabe que no se va a conservar, ni aún en América Latina, porque pues, he ido a Colombia y me dicen, no entendía nada. Y pues yo también he leído, por ejemplo, cuando leí Come Tierra, yo dije, ¿qué? Lo Ah. intenté escuchar en audiolibro y dije, no estoy entendiendo nada. Ocupo mejor leerlo para ir buscando qué significa trollo, qué significa cheto, o sea, yo así digo que no. Y sucede eso. O sea, pues de que una ya sabe que no lo van a poder traducir. El Ya. lenguaje tal cual está. Oye, pero que se me hace como muy generoso de tu parte y también como muy decidido decir, ah, pues a mí me vale madre. O sea, Al menos la que en cosa es México que, importa. exacto, mientras se disfrute, los mexicanos, las mexicanas está más chido, ¿no? Ya lo demás pues ya es como otro rollo. Ya es un plus, Sí, es un... Sí, pues sí, es que no es algo ya que yo pueda controlar, porque al final de cuentas lo que te recomiendan es que a mí se me hace absurdo, porque luego las editoriales te dicen, ah, pues estandariza el español, pero ¿para qué? O sea, si tú en la traducción lo vas a estandarizar,
Ujú. ¿Yo para qué lo voy a sacrificar la experiencia que puede tener el lector mexicano y mexicana? Si al final de cuentas en la traducción lo vas a estandarizar, o sea, estandarízalo y ya. Si hay que resolverle dudas a las traductoras, se les resuelven y ya. Y está fácil, ¿no? Ahora pues faltan varias traducciones. A ver cómo me va con las traducciones que vienen. Oye, ya para ir cerrando un poquito, te iba a preguntar, te adelantaste un pelillo, un pelín a lo que te iba a preguntar, pero como que ya te lo voy a preguntar, porque justo con este éxito que has tenido, este éxito internacional que has tenido, eh, ¿cómo has vivido ese reconocimiento global? ¿Qué cambios? ¿Has notado algún cambio en tu voz literaria, en tu proyección? Que más o menos ya sé por dónde va, pero igual te lo pregunto. Mm, pues es que los cambios han sido muchos, han sido muy rápidos y ha sido difícil de asimilar. Eh, Sobre todo porque Mm, o sea, es que han sido cambios en muchos niveles. Respecto a mi vida personal, pues desde luego que hubo un cambio de vida muy radical, de estar en una situación de precariedad a tener una economía mucho más estable, de tener que ir, de, pon tú por ejemplo, ahorita pues que está aquí la gata, que ha estado dando lata, pues ella, hubo épocas en las que no había tanto dinero como para alimentarla y yo iba a las croquetas. Así que, señor, me fui a las croquetas de mi gata, 10 pesos, ándale, en la quincena le pago. O que de plano a veces comprábamos pues alimento para nosotros, como, o sea, para mi esposo y para mí, pero compramos cosas que fueran aptas para que ella también pudiera comer. Por ejemplo, hacemos blanquillos, ¿no? Los huevitos revueltos y comíamos nosotros y le dábamos a ella. O compramos taquitos y compramos de algo que ella pudiera comer, porque pues la situación era económicamente difícil y a veces teníamos que decidir entre comprarle comida a ella y comprar comida para nosotros y tratamos de comprar cosas que pudiéramos comer todos, Ujú. ella, nosotros. Y ahora ya come de las croquetas más caras, pues ella así de que Vámonos. carísimas. O sea, ya ella es la más costosa, ya come pura croqueta carísima La más y se le chitil. nota. Ajá, ya se le nota porque está así bien sedosita, bien brillosita el pelaje Y y que te todo dice, a eso. ver si vas escribiendo otro porque ya me gustó esto, ¿eh? Ajá, y así se me acaban y le compro de otras por emergencia, ya las escupe. También mis perras, ya me escupen las croquetas chafas, así de, "Ps, no me Ay, voy qué... a comer eso, ¿yo qué?" Entonces cambió mucho a nivel económico, pero también ha cambiado a nivel de cómo la gente te ve. O sea, la gente me respeta más. En ciertos ambientes aquí en mi colonia ni me tocan. O sea, como que sí, yo pienso, ¿no? Que por ejemplo, las tiendas de abarrotes, si dicen aquí, esta muchacha, esta doña antes no tenía dinero para las croquetas y ahora ya se nota que ya hay más dinero, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué trabaja el muchacho? O sea, siento como que hay la duda, porque como que pues no saben a qué me dedico, ¿no? Y gracias a Dios, afortunadamente, porque puedo tener una vida tranquila aquí en mi colonia, pasar desapercibida totalmente. Mm. Pero sí hay otros lugares donde me ha pasado de que yo iba mucho en Soriana, aquí en Aguascalientes, que está en una zona nice, y los guardias siempre nos seguían, siempre, y era bien incómodo, porque íbamos mi esposo y yo, y los pinches guardias ahí detrás de nosotros, déjame de seguir, solo vengo a comprar una rosera, o vengo por unos chetos, déjame en paz. Porque está en un cine, entonces a veces llegábamos para comprar cosillas para meter al cine. Está Ya, así como el complejo de estas plazas que están, así como el sí, Soriana, lo sí. del cine, ajá. Y una vez andábamos por ahí y el gerente me reconoció y me dijo así de que, Ah, puedo tomarme una foto, de que no sé qué, qué yo sí, chido. me dijo, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Sí, dígale a los guardias que no me sigan, que no vengo a robar, Que no vengo a dejen robar, joder. que vengo a comprar unos chetos, que dejen eso. Entonces, como la gente te respeta más. Eh, Me ha pasado cuando paso, por ejemplo, en puestos de control del aeropuerto, si traigo de regreso los gafetes o las playeras del festival, como les notifican a los aeropuertos que va a haber flujo de personas que van al festival, si ven que eres invitada, son mucho más relajados. En migración y nada te preguntan, nada más les dices, soy escritora y vengo a tal festival. Nada de que dónde te vas a quedar, de que en Francia sí me preguntaron, hasta me hicieron que les comprobara que llevaba dinero. Pero pues es que nos tocó una que era pues medio racista o muy racista
ese día que había votado a Marine Le Pen, entonces dije, ay, bueno, ya, ajá, pero en todos lados es como que se te abren muchas puertas. Pero pues a nivel ya escritura y literario, sí es como, ay, tienes mucho peso encima. O sea, de pronto el que esperen el siguiente libro, que sea mejor que el anterior, las envidias, el tener que estar pensando ya en la industria, como que todo eso es cansado, es cansado. Por ejemplo, yo que voy a festivales y convivo con otras escritoras, darme cuenta que, mm, pues, como de pronto sí muchas, sobre todo escritores, se suben a un ladrillo y se marean, Ujú. y cómo le hacen desplantes a las personas, y cómo hay un montón de estrellitis, y dices, güey, es como muy loco todo. En Brasil, por ejemplo, yo no daba crédito que el primer día que llegué, normal. O sea, la gente no me topaba. O sea, Ya. como que sí había dos, tres personas que me ubicaban y decían, ah, pues dale, ahí viene a presentar su libro, etc. Y una chica o dos me pidieron foto, que si les firmaba el libro y todo, pero pudimos andar mi esposo y yo ahí turisteando normal, Mi- comiendo en puestito callejero, lo normal, así como si nada. Pero luego tocó mi presentación y en mi presentación pues fueron varias personas porque iban a conocer a Dolores Reyes porque pues ya era mucho más conocida y porque pues estuvieron viendo a todas las presentaciones que había. Y después de mi presentación fue una locura, o sea, yo ya ni podía caminar por las calles porque me paraban y yo, no, déjenme comer. Estaban tragándome así una hamburguesa y llegaban, me firman mi libro y yo, "Ah, déjame limpio las manos". Y ahí me encanta firmar libros y todo, pero es raro, o sea, es raro como que ya Ya. no puedas tener una vida normal. Me pasaba también acá en la feria de Aguascalientes, después de aquí en Aguascalientes no me topaban porque nadie es profeta en su tierra. Pero Qué raro. después del Booker, la gente me empezó a conocer. Entonces yo estaba así bien tranquila comprando un agua de coco en un puesto de agua de coco y la gente así de que una chava me tomó una foto para subirle en sus redes y decir, miren, una estrella literaria y tomando agua de coco así, del puestito y tú sintiéndote inalcanzable. Y yo de que déjenme. O sea, ya me siento como que pues observada, no me siento ya de que pues yo tengo una vida, yo tengo una vida muy populachera, o sea, a mí me gustaba de que el tianguis, de que el elote en la plaza, y, y ahora como que se les haga a la gente tan raro, o sea, de que, ay, mira la escritora, y viene al IMSS por medicinas, pues soy un ser humano normal también. Vengo al IMSS por medicinas como cualquier persona, me formo, compro agua de coco en un puestito, como elotes, voy a las gorditas, voy al tianguis. Mi vida normal, pero el que la gente me reconozca así ha sido una locura. Y sí es de que ha sido difícil adaptarme también y sobre todo también el aprender a lidiar con la escena literaria. Yo, por ejemplo, pues como tengo agente, yo no tengo que lidiar tanto con contratos y todo eso porque ya ve eso, pero lidiar con la envidia de mis colegas, eso es así como de que, ay, déjenme en paz, o sea, se la pasan hablando de mí ya, hablen de otra persona. Ahorita, afortunadamente, ya está el texto de los poetas que se describen de la vida y esa polémica va a dar para 2, 3 días y me van a dejar a mí en paz. Pero sí a cada rato me agarran y no me sueltan y tiene que ver mucho pues con envidias, con que pues no es fácil lograr la proyección que he tenido. O sea, parece sencillo, pero no es tan sencillo. Es cansado, como que dar entrevistas, sobre todo en el extranjero, lidiar con las preguntas que te hacen, por ejemplo en España, que te hacen las preguntas muy racistas. De pronto no descontrolarme en muchos festivales donde pues yo tengo críticas al festival, Ujú. eh, por ejemplo, que me parece que es un festival que reproduce pues dinámicas con las que yo éticamente no estoy de acuerdo y estar ahí sentada y yo estar hacia nada de ponerme a llorar. Creo que en Cartagena, en el Hey Festival, yo me voy a poner a llorar. O sea, a mí se me escuchaba en la entrevista, mi presentación, cómo se me estaba quebrando la voz. Y yo creo que decían, ay, mira, estaba muy conmovida de estar aquí. Yo estaba fúrica de la dinámica del festival. Estaba por un lado muy agradecida porque pues te llevan a Cartagena, es un festival súper bien organizado, cuidan cada detalle. En cuanto a no escatiman en gastos, o sea, te hacen tratar, te hacen sentir como que tu oficio es digno, no te hospedan en hoteles porque luego hay festivales que te quieren hospedar ahí en garage, así de que te quedas en mi cochera, te pongo un catre. No, acá te hacen sentir que tu trabajo es digno, que vale la pena lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo como que la dinámica del festival, ver que solo gente blanca en Cartagena, que es completamente racializada,
y que el trabajo está racializado, que tú ves a las personas que son las personas trabajadoras, que es que son personas racializadas, ver que te abre la puerta a una mujer racializada y que tú escribes sobre lugares periféricos y que vas a presentarte a una audiencia blanca es choqueante. O sea, si es de que yo me iba a poder a llorar y decir, suena farsante, ¿que estoy haciendo aquí? Yo no debería estar aquí, debería de estar dando estas pláticas en otros espacios, en nuestros espacios tan complicados y con tantas contradicciones. Entonces es difícil que ya todavía yo bien a gusto ya. Y el próximo libro, cuando yo, no me abre un próximo libro, déjenme en paz, yo no quiero volver a escribir en mi vida. Pero pues sí te empiezan a presionar, o sea, sí sobre Claro. mí ya está todo el mundo diciéndome, y el próximo libro, porque este año no saqué. Entonces, al año que entra fuerzas tengo que sacar un libro, yo ni sé de qué, no quiero escribir simplemente, pero pues me presionan, así de que, el siguiente, ay, no, déjenme. Estoy como Carlos Sevilla de, no, estoy cansado, jefe, ya no quiero Estoy trabajar, voy a cansado, renunciar. jefe. Soy la protagonista, pero voy a renunciar. Así estamos. Dalia, pues muchísimas gracias por abrirte con nosotros, por aceptar Por este el tiempo. espacio, por tu tiempo. Sí. Quiero recordar que estamos hablando de este libro, Perras de Reserva, con Dalia de la Cerda. Si no están suscritas, de todos modos escríbanos y les ayudamos a conseguir este libro para que lo puedan tener. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Moni. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Dalia. Y bueno, recordar que Perras de Reserva es sobre todo una literatura muy directa, que quizá es muy poderosa, quizá pueda incomodar, pero dentro de esa va la realidad de las mujeres. Entonces, gracias, Dalia, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast de La Suscripción. Hasta luego.